¿Te ha ocurrido alguna vez levantarte en plena noche con el corazón agitado, como si algo, sin poder identificar qué, te estuviera invitando a dejar la cama? ¿Alguna vez has experimentado que en la quietud total de la noche se oye una voz delicada, ajena a este mundo, que llama tu nombre, instándote a pausar, a prestar atención y a elevar una oración? ¿Y si ese instante, esa inquietud, no fuera simplemente una coincidencia, sino un encuentro divino? ¿Qué pensarías si te revelara que existe una oración, una única oración que está cambiando vidas en la noche, liberando ataduras, brindando sanación, restaurando hogares y abriendo las puertas a bendiciones que estaban atrapadas? ¿Y si te compartiera que esta frase podría ser la clave para acceder a lo que has anhelado durante tanto tiempo? Imagina que el cielo ha estado aguardando este instante, esta elección, este video, para derramar algo renovador en tu existencia. Hoy, en este preciso momento, te encuentras a punto de desvelar un secreto que pocos conocen, un enigma que el Espíritu Santo está manifestando a aquellos que están alertas, a los que se levantan cuando el resto descansa, a los que comprenden que hay una batalla espiritual que solo se puede conquistar en la madrugada. Son numerosos quienes conocen la práctica de orar al amanecer o antes de dormir. Sin embargo, son contados aquellos que han descubierto la importancia de buscar a Jesús en la penumbra de la noche. En esos momentos en que el silencio envuelve al mundo y el alma se revela en su esencia más pura. Es en ese lugar donde se quiebran las ataduras que no se ven. Es en ese lugar donde Jesús se manifiesta con mayor fuerza. Es en ese lugar donde la plegaria no solo se oye, sino que también se contesta. Esta no es una frase habitual, sino una que evoca lo extraordinario. Quizás sientes que tus palabras no están siendo atendidas. Quizás has percibido que el cielo permanece en calma. Pero, ¿y si aún no has comprendido cuándo es el instante en que Jesús desea comunicarse contigo? Tal vez has estado llamando a las puertas adecuadas, pero en el momento inapropiado, la madrugada, ese periodo en el que la mayoría descansa, podría ser tu ocasión para conectar con aquel que jamás reposa. Jesús aguarda en la penumbra. En este video exploraremos un viaje espiritual significativo que te mostrará la importancia y la urgencia de la oración nocturna. Nos adentraremos en relatos bíblicos ocultos en la Escritura que nos revelan que las victorias más significativas, las revelaciones más nítidas y las respuestas más contundentes surgieron cuando alguien optó por abandonar su descanso y arrodillarse en oración mientras los demás dormían. Descubrirás cómo la noche puede convertirse en un momento en el que lo inalcanzable comienza a actuar y cómo una oración sencilla puede generar un gran impacto en el ámbito espiritual. Esta noche, Jesús desea comunicarse contigo. No como una idea abstracta ni como un dogma religioso, sino como una persona auténtica, viva y cercana. Él se encuentra presente en este video, así como en estas palabras. Si optas por acompañarme hasta el final, tal vez descubras algo que transforme tu vida de manera permanente. Quizás esta noche sea la última en la que sientas angustia, temor y ese vacío en tu interior. Es posible que hoy logres comprender que Jesús realmente responde, y lo hace a aquellos que lo buscan con sinceridad. Antes de iniciar, me gustaría saber desde qué lugar del mundo te encuentras. ¿En qué parte estás recibiendo este mensaje? Deja tu comentario aquí abajo. Tu presencia es un claro reflejo de cómo Jesús está llegando a los corazones en cada rincón. Y esta comunidad es mucho más extensa de lo que puedes pensar. Y ahora, realiza una oración para la noche. La expresión Jesús me espera en la madrugada evoca una profunda conexión espiritual en momentos de quietud nocturna. Es un recordatorio de que, en la tranquilidad de la noche, encontramos un espacio propicio para la oración y la reflexión, donde la presencia divina se hace palpable y nos brinda consuelo y guía. No se trata únicamente de una observación,
sino de una manifestación de fe, una afirmación de dedicación. Cada vez que alguien pronuncia esa oración, se conecta a una red espiritual de individuos que están siendo guiados por el Espíritu hacia un propósito superior. Asimismo, al pulsar el botón de me gusta en este video, contribuirás a que YouTube lo difunda a un mayor número de personas que, al igual que tú, están en busca de una señal, una palabra o una esperanza. Estás colaborando en la propagación del mensaje de Jesús. Te congratulo por tu presencia en este momento, por no haber desoído el llamado y por haber tomado este acto de fe. Numerosas personas llegan a este canal en busca de respuestas que no han hallado en ningún otro sitio. Hay quienes no cuentan con una iglesia a la vuelta de la esquina. Otros carecen de compañía para orar. Pero tu presencia aquí dice mucho sobre ti. Aseguras que aún mantienes la fe, que sigues en la búsqueda y que la esperanza sigue viva en ti. Y eso, estimado oyente, es lo que el Señor requiere para iniciar su obra. Un corazón abierto y dispuesto. Por esta razón, antes de iniciar el estudio, me gustaría invitarte a reflexionar sobre la frase que utilizamos al comienzo de cada uno de nuestros encuentros. Paz en Cristo. Querido Dios, al caer la noche, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud. Te agradecemos por el día que ha pasado y por todas las bendiciones que nos has otorgado. Te pedimos que nos protejas mientras dormimos, que nos des serenidad y que nos guíes en nuestros sueños. Que tu amor nos envuelva y nos dé la paz que solo tú puedes ofrecer. Amén. Esta oración trasciende lo habitual. Se convierte en un estandarte, en un alistamiento del Espíritu, en una forma de expresar: estoy preparado. Señor, háblame. Y ofrece una oración nocturna, la oración de la noche que compartimos hoy, esa que pocos anticipan. Podría ser la clave precisa que buscas para abrir la puerta a una bendición en tu vida. ¿Por qué perderse una ocasión como esta? Permanece hasta el cierre. El Espíritu Santo actúa incluso en los instantes finales. Jesús no te ha traído a este lugar por mera coincidencia. Prepárate, porque en breves momentos comenzaremos una oración nocturna que podría transformar significativamente tu vida espiritual. Adentrémonos en la esencia de la palabra. Abriremos las puertas que permanecían cerradas. Hoy en la madrugada, proclamaremos que este momento no será uno más, sino el inicio de una nueva narrativa junto a ti y Jesús. Jesús se dedicaba a la oración en las primeras horas de la noche. Marcos capítulo 1, versículo 35. En la madrugada, antes de que amaneciera, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar. Al amanecer, cuando aún reinaba la oscuridad, se dirigió a un lugar solitario para dedicarse a la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35. En la madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar. Al reflexionar sobre Jesús, surgen imágenes de milagros, de mensajes que cambiaban vidas, de multitudes que lo seguían y de la manifestación del poder divino en cada uno de sus pasos. Sin embargo, tras todo lo que se manifestaba, tras la fuerza que hacía temblar a los demonios y curaba a los enfermos, existía algo más personal, más profundo y más callado. Existían noches de oración, madrugadas en las que Jesús, el Hijo del Dios Eterno, optaba por levantarse antes de que el sol comenzara a asomarse. Se apartaba de la multitud y del bullicio, anhelando la calma y un espacio solitario donde pudiera elevar sus plegarias en la oscuridad de la noche. ¿No te resulta asombroso? El propio Jesús, el Verbo encarnado, experimentaba la urgencia de rezar durante la noche. Aquel que dominaba los elementos,
quien multiplicaba los panes y devolvía la vida a los muertos, no se permitía iniciar el día sin antes haber pasado un tiempo a solas con el Padre. Y ahora te pregunto, si Jesús consideraba importante orar en la madrugada, ¿cuánto más deberías hacerlo tú? No nos referimos únicamente a una práctica espiritual o a una tradición devota. Estamos discutiendo una táctica celestial. Jesús era consciente de que el día venía cargado de exigencias, enfrentamientos, obstáculos y sorpresas. Era consciente de que para avanzar en el centro de la voluntad del Padre debía iniciar en el silencio, en la conexión profunda, en la cercanía, en ese lugar donde la voz divina resuena con mayor claridad al silenciar todo lo demás. Numerosas personas que están observando este video han estado enfrentando luchas, tanto evidentes como ocultas. Hay quienes han estado batallando con pensamientos confusos, con una melancolía persistente y con un desgaste emocional que no logran definir. Algunos han observado cómo sus proyectos se paralizan, cómo sus vínculos se enfrían y cómo su confianza se desmorona sin una causa evidente. Y si la solución se encontrara en el ejemplo que Jesús nos dejó, y si lo que realmente se necesita no es un incremento en la actividad o en el esfuerzo humano, sino más horas de la madrugada y más oración en secreto. Jesús no aguardaba a que las crisis lo sorprendieran para retirarse a orar. Él avanzaba con rapidez. Y ese es uno de los más grandes secretos que deseo que mantengas en tu corazón esta noche. La oración nocturna no solo actúa como un refugio, sino que también se convierte en una herramienta de defensa anticipada. Es un modo de alistarte para lo que está por venir. Es un modo de adornar tu espíritu antes de que las sombras busquen atraparte. Marcos capítulo 1 versículo 35. En la madrugada, antes de que amaneciera, se levantó y salió a un lugar apartado para orar. No se trata únicamente de un relato de la vida de Jesús, sino de una invitación íntima dirigida a ti. Hoy, el Espíritu Santo anhela que experimentes una conexión con Jesús que nunca has tenido previamente. Sin embargo, este profundo vínculo no se logra a través de prácticas sin sentido ni de oraciones mecánicas antes de dormir. Ese estado se logra al seguir el ejemplo de lo que hizo Jesús: alejarte, despertarte antes de que el bullicio del mundo empiece. Encuentra ese espacio vacío, ese pequeño lugar en tu hogar, esa parte de tu habitación y permítete un momento de soledad con Él. Y no me malinterpretes, no es cuestión de hacerlo por deber, sino por amor. Jesús se despertaba al amanecer, no por obligación, sino por el deseo de estar en comunión con el Padre. Era su gozo, era lo que lo impulsaba. Y al iniciar tu búsqueda de Jesús desde esa perspectiva, no por rutina, sino impulsado por amor, comienza a ocurrir algo extraordinario. Tu espíritu se armoniza, tus ideas se purifican, tus sentimientos encuentran su lugar y tu jornada inicia de manera diferente. Comienza desde lo más elevado. Quizás has experimentado que tus jornadas se convierten en un ciclo monótono, que te levantas sin dirección y que todo parece llevar un peso abrumador. Y si comienzas el día sintiéndote distante, Jesús siempre iniciaba sus momentos de oración en conexión. Él comprendía que una palabra del Padre antes de que saliera el sol podría transformar un día sin propósito en uno lleno de bendiciones. Esta noche, el Señor te convoca, a ti en particular, no a aquellos que son perfectos ni a quienes ya han alcanzado una vida espiritual sin fallos. Te habla a ti que estás en la batalla. A ti que percibes que tus plegarias no llegan más allá del techo. A ti que has estado aguardando una señal para iniciar algo nuevo. Esta es la señal de la noche. Esta es la invocación nocturna. Jesús se dedicaba a la oración en las primeras horas del día, y hoy es un buen momento para que tú también inicies este hábito. Te invito a que realices una oración ahora mismo.
En este instante, reflexiona sobre esta oración. Anhelo elevar mis oraciones de la misma manera que lo hacía Jesús durante la noche. La oración de la noche se convierte en un acto de fe, una manifestación de nuestra confianza en lo divino. Al caer la noche, elevo mi voz en plegaria, entregando mis pensamientos y deseos a aquel que guía mi camino. Con cada palabra, reafirmo mi esperanza y mi entrega, sabiendo que en la oscuridad siempre hay luz. Ignoras cuántas vidas pueden ser impactadas al leer tu mensaje. Y recuerda que al darle me gusta a este video, estarás contribuyendo a que más corazones anhelantes descubran este mensaje y quizás, por primera vez, encuentren su amanecer con Jesús. Recuerda lo siguiente: el misterio de Jesús residía en lo que no se ve, y lo que no se ve se edifica a través de la oración nocturna. No aguardes a que la tempestad se presente para encontrar un lugar seguro. Comienza a buscar a Jesús en las primeras horas del día, tal como Él lo hacía, y notarás cómo el cielo comienza a alinearse a tu favor. La súplica de Ana. Oración de la noche basada en 1 Samuel capítulo 19 versículo 18. Señor, en esta noche me acerco a ti con un corazón agradecido. Así como David encontró refugio en tu presencia, yo busco tu paz y protección. Te pido que me guíes en mis sueños y me des la fortaleza para enfrentar un nuevo día. Que tu luz ilumine mi camino y que siempre sienta tu amor a mi lado. Amén. Ana no contaba con descendencia. Su espíritu se sentía lastimado, su corazón roto. Y mientras otros disfrutaban de su comida y bebida en el templo, ella se levantó y se dirigió sola al altar. En el templo de Jehová, ella entregó su alma con una pasión tan profunda que el sacerdote Elí llegó a creer que había bebido en exceso. Sin embargo, no. Ana no se encontraba influenciada por el vino, sino que llevaba consigo la carga del sufrimiento y el anhelo. Su plegaria nocturna fue tan profunda, tan callada y tan intensa que únicamente se podían ver sus labios en movimiento. Y fue en ese instante que el firmamento se iluminó durante la penumbra del espíritu. Ese momento en que nadie parece comprenderte, donde todo se siente en vano, donde las palabras se enredan y el corazón sufre más de lo que puede aguantar. Es precisamente ahí donde surge el grito que transforma el destino. Y así fue como Ana procedió. Elevó su voz, pero no fue un grito común. Ella no solo solicitó un hijo, ella solicitó una liberación en su oración nocturna. Ana deseaba que su voz fuera oída. Anhelaba ser recordada y buscaba que su dolor encontrara un significado perdurable. ¿Cuántas veces has experimentado esa sensación en medio de gente que no capta tu sufrimiento, llevando en el alma un peso que resulta difícil de expresar? ¿Te has encontrado en ese sitio donde el espíritu parece clamar con más intensidad que las palabras? Así que estás familiarizado con el grito de Ana. Y si comprendes ese grito, entonces también puedes llegar a entender el milagro. Ana no se restringió a hacer una sola oración por la noche. No presentó una oración apresurada antes de quedarse dormido. Ella se puso de pie con determinación. Se dirigió a un sitio concreto y allí no retuvo nada en su interior. Lo expresó. Entregó su ser por completo. Y fue en ese momento cuando todo dio un giro. El sacerdote Elí no prestó atención a su plegaria. Sin embargo, Dios sí la oyó. Ella fue juzgada por Elí. Sin embargo, Dios le otorgó su justicia. Y al levantarse Ana del altar, su expresión había cambiado por completo. El pasaje menciona que no estaba más afligido, pero es importante notar que aún no contaba con el niño. Aún no había experimentado el milagro. Lo que realmente se transformó no fue el contexto externo, sino su mundo interno.
Y cuando el espíritu se transforma, todo lo que lo rodea empieza a transformarse igualmente. Este fragmento revela que la verdadera fuerza de la oración no radica en el volumen de nuestras palabras ni en el conocimiento que tengamos sobre cómo expresarlas. Se encuentra en el momento en que hacemos la entrega. Ana ofreció su sufrimiento, pero a la vez entregó su porvenir. Se dirigió al Señor y le expresó: «Si me concedieras un hijo, te lo entregaría de vuelta». ¡Qué asombroso! Ana no solicitaba únicamente para sí misma. Ella elevaba sus plegarias en la noche, deseando honrar a Dios con lo que estaba por venir. Y aquí te ofrezco una llave espiritual. Tu súplica adquiere mayor fuerza cuando lo que solicitas está imbuido de un propósito eterno. Cuando dejas de enfocarte únicamente en recibir bendiciones y comienzas a anhelar ser un instrumento de ellas, ¿qué te motiva a desear ese milagro? ¿Qué te motiva a postularte para ese empleo, esa salud, esa cena? ¿Es únicamente para tu consuelo o también para que Jesús reciba gloria a través de ti? Ana gritó con el corazón destrozado, pero se erguió con la fuerza de una mujer visionaria, ya que su hijo Samuel no fue simplemente un obsequio, fue un profeta y un medio para influir en generaciones futuras. Y todo comenzó con un grito aislado, una súplica que los humanos interpretaron de manera errónea, pero que fue completamente entendida por Dios. Quizás tú también debas buscar un espacio sagrado, aunque sea en el rincón de tu habitación, y abrir tu corazón sin reservas en la oscuridad de la noche. Quizás sea necesario que reces sin preocuparte por la comprensión de los demás, ya que cuando elevas tus oraciones con sinceridad, Jesús escucha desde lo alto. Y en esta noche, mientras te encuentras en este lugar, el Espíritu Santo aviva en tu interior ese mismo espíritu de súplica. Él te invita a orar en la noche como Ana, a rendirlo todo, a soltar el sufrimiento que llevas dentro y ofrecerlo en el altar. Además, te invito a que te comprometas a recordar a Jesús cuando el milagro se presente y a utilizar ese milagro para glorificarlo. Es posible que, al igual que Ana, aún no reconozcas el milagro que llevas dentro, pero si elevas tus oraciones con sinceridad, si ofreces tu ser sin reservas, te garantizo que algo especial sucederá. Tu semblante se transformará, tu aflicción desaparecerá y el firmamento se alterará. Jesús observa el corazón herido y nunca lo rechaza. Esta noche te invito a que medites. ¿Te sientes llamado a orar no solo por una transformación, sino también por un propósito? ¿Te animas a expresar a Jesús: si me ofreces esto, ¿será para ti? Si tu respuesta es afirmativa, te animo a que dejes en los comentarios la frase: mi oración tiene un propósito eterno. Exprésalo con confianza, redáctalo con fuerza y no olvides darle un me gusta a este video, ya que eso también contribuye a la evangelización. Estás brindando apoyo a quienes, al igual que Ana, experimentan soledad y falta de expresión, ayudándoles a reconocer que hay un Jesús que presta atención, aun cuando parece que nadie más lo hace. El asombroso cambio en la vida de Ana se inició con una oración honesta en medio de su sufrimiento nocturno. El tuyo puede iniciar esta noche. La oración nocturna a la divinidad. En la noche, mientras Samuel servía al Señor, la palabra de Dios era escasa y las visiones no eran frecuentes. Jehová hizo un llamado a Samuel, quien respondió: «Aquí estoy». En la noche, cuando todo está en calma, escuchamos la voz de Dios que nos llama, como en 1 Samuel capítulo 3 versículo 4. Es un momento propicio para elevar nuestras oraciones y buscar su guía en la oscuridad. Existen noches que son diferentes a todas las otras.
Noches en las que el espíritu se encuentra tan vulnerable que el más leve murmullo resuena como un clamor en el pecho. Noches en las que el Espíritu Santo empieza a actuar de manera sutil, imprevista y enigmática. En una noche como esta, un pequeño llamado Samuel tuvo su primer encuentro con la voz de Dios. No se trató de un sonido atronador, ni de relámpagos que iluminaban el cielo, ni de una visión brillante. Fue un susurro tierno, claro y muy íntimo. Samuel no logró comprender. Al comienzo, creyó que era Elí el que lo estaba llamando. Se acercó a él en 3 ocasiones, lleno de confusión, sin darse cuenta de que el cielo lo había elegido para escuchar su mensaje. Y Elí, tras acumular años de vivencias y agotamiento, necesitó tiempo para darse cuenta de lo que sucedía. Sin embargo, al comprenderlo, le impartió una enseñanza que transformaría la existencia de Samuel para siempre. Si él te vuelve a llamar, responde. Comunica con Jehová, ya que tu siervo está escuchando. Imagina que Jesús intenta comunicarse contigo durante la noche, pero tú te encuentras persiguiendo las voces erróneas. Y si las preocupaciones que experimentas, esos pensamientos que surgen cuando los demás descansan, no son simplemente insomnio, sino una invocación divina. Samuel se encontraba en un momento de reflexión, sin estar enfocado en una solicitud específica. Él se encontraba a la disposición, reposando junto al arca de la alianza, habitando en la morada del Señor. Carecía de experiencia. Sin embargo, estaba dispuesto a aprender. Aún carecía de sabiduría. Sin embargo, poseía una gran sensibilidad. Y eso es todo lo que Jesús requiere para iniciar algo significativo en tu vida. Un corazón dispuesto. El Señor no decidió comunicarse con el sacerdote Elí ni con sus hijos, quienes habían caído en la corrupción. Seleccionó a un pequeño, un ser que aún no había experimentado mucho en la vida, pero que poseía un alma pura. Alguien sin reconocimientos, pero con la disposición de escuchar. Esto nos brinda una lección significativa. La voz divina no se revela a los más eruditos, sino a aquellos con mayor sensibilidad, a los que permanecen alertas, incluso en el descanso, a quienes saben pronunciar. Habla, Señor, que estoy escuchando. ¿Cuántas ocasiones has anhelado percibir la voz de Dios de manera nítida? ¿Cuántas veces has implorado por una señal, una afirmación, una palabra que te oriente en la oscuridad? Quizás no la hayas escuchado debido al bullicio diurno, ya que muchas voces luchan por captar tu atención. Sin embargo, al caer la noche, cuando reina el silencio, cuando el teléfono no emite sonido, cuando los mensajes cesan y el mundo se sumerge en el sueño, es en ese instante cuando Jesús hace su llamado, cuando su susurro se escucha y su voz se hace clara. Y presta atención, la voz de Dios no solo convoca, sino que también impulsa un propósito. Samuel no solo escuchó la voz de Dios. Desde esa noche, su existencia dio un giro. Se transformó en el mensajero que conduciría a Israel, el encargado de consagrar a los monarcas, el que establecería la conexión entre lo divino y lo terrenal. La historia inició con una llamada en la oscuridad, donde se escuchó el nombre de Samuel, seguido de una respuesta: aquí estoy. Esta oración nocturna es igualmente para ti. Este video no está frente a ti por azar. No estás leyendo estas líneas solo por simple curiosidad. Esta es una oración nocturna. Jesús te llama en la oscuridad, no con la intención de incomodarte, sino para comunicarse contigo, no para romper tu sueño, sino para ofrecerte un verdadero reposo. Él anhela que aprendas a prestar atención a su palabra, pero es esencial que estés preparado para responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quizás, al igual que Samuel,
estés atravesando un momento en tu vida en el que hay muchas cosas que no logras entender. Quizás no estés familiarizado con la manera de orar, ni de escuchar, ni de discernir. No te angusties. Dios no se interesa en la perfección, sino en aquellos que están dispuestos, y tú eres uno de ellos. Solo es necesario que te acerques al arca, a su presencia, y pronuncies: aquí estoy, Señor. Oración de la noche. Hoy deseo invitarte a que realices una oración nocturna de fe. Reflexiona sobre esta oración en la sección de comentarios. Habla: Señor, que tu siervo está atento a tu voz. Rezo nocturno. En la quietud de la noche, alzo mi voz en oración, buscando la luz divina que guía mis pasos. Que cada estrella en el cielo sea testigo de mis anhelos y mis súplicas. Te agradezco, oh Creador, por las bendiciones del día y pido tu protección mientras la oscuridad nos envuelve. Que mi espíritu encuentre paz en tu presencia y que la serenidad de esta noche llene mi corazón. Amén. Conviértelo en una llave que desbloquea tu alma para escuchar el susurro celestial. Y si todavía no lo has hecho, no olvides darle un me gusta al video. Al llevar a cabo esa acción, contribuirás a que este mensaje alcance a otros Samuels que aún no son conscientes de que Dios les está extendiendo su llamado. Te unirás al proceso de iluminación espiritual de numerosas almas. No olvides esto. Jesús no eleva la voz, Jesús no fuerza, Jesús invita, y únicamente aquellos que permanecen alertas durante la noche pueden oírlo. Que esta noche sea el comienzo de tu preparación para reconocer su voz, porque quien escucha a Jesús transforma su vida para siempre. Jacob pelea con el ángel hasta que llega el alba. Génesis capítulo 32, versículos 24 y 30. En la oscuridad de la noche, Jacob se quedó solo, y allí luchó con un ser misterioso hasta el amanecer. Al final de la contienda, el desconocido le dijo que no podría ser vencido y lo bendijo. Jacob, al darse cuenta de la importancia del encuentro, llamó a ese lugar Peniel, porque había visto a Dios cara a cara y había sobrevivido. De esta manera, Jacob se encontró a solas y contiende con un hombre hasta que comenzaba a amanecer. Génesis, capítulo 32, versículo 24. Oremos en esta noche, buscando la guía y la fortaleza divina. Que en la oscuridad, nuestras almas encuentren luz y paz. Amén. Existen instantes en la vida donde simplemente rezar no es suficiente. Es fundamental perseverar en la oración nocturna. No estoy hablando de un enfrentamiento físico ni de un debate verbal, sino de una batalla interna del espíritu. Una batalla del alma donde el corazón se entrega, mientras que los brazos del espíritu se aferra con firmeza a un único propósito. No te soltaré hasta que me des tu bendición. Jacob no encontraba tranquilidad. Durante años había estado escapando, cargando con el peso de su historia, de sus mentiras y del significado de su nombre, que era un reflejo de quien lo había creado. Había alcanzado numerosos logros, es cierto, pero todavía le faltaba lo esencial: la paz con Dios y consigo mismo. Y justo antes de volver a ver a su hermano Esaú, consciente de que ese encuentro podría poner en peligro su vida, Jacob se aisló. Observó a todos al otro lado del río mientras él permanecía en la penumbra, en el sosiego, en el límite de un amanecer que sería singular. Y fue en ese momento que un hombre, un ser celestial, se presentó ante ella y dio inicio a una contienda ferviente, sin tregua, sin palabras amables, sin rituales sagrados, una lucha que se prolongó hasta el amanecer. ¡Qué poderosa imagen! Un hombre que se enfrenta a lo sobrenatural,
un espíritu angustiado luchando contra el cielo, un corazón que ya no soporta pasar un día más sin una auténtica transformación. Estimado oyente, hay noches que invitan a la reflexión en lugar de al descanso. Existen noches en las que el Espíritu Santo establece un terreno de lucha espiritual. Hay aspectos en la vida que solo se logran cuando decides aferrarte a Jesús, sin soltarlo, hasta que experimentes una transformación en tu interior. Jacob peleó hasta que salió el sol y, al ver el hombre que no podía vencerlo, lo tocó en la cadera, causándole una dislocación. ¿Por qué? A menudo, la auténtica bendición se presenta con una huella. Jacob emergió de esa noche no solo con bendiciones, sino también con una huella imborrable. Jamás podría andar de la misma manera. Cuando experimentas un encuentro profundo con Jesús durante la noche, tu forma de andar cambia para siempre. En esa madrugada, Jacob obtuvo un regalo invaluable, un nuevo nombre. Dejó atrás su identidad como Jacob, el que engañaba y se escapaba, aquel que tomaba lo que quería por su propia cuenta. Ahora se transforma en Israel, el que se enfrenta a Dios y triunfa. ¡Qué maravilloso enigma! El mismo que logró engañar a su padre para obtener una bendición que no era verdadera, ahora recibe una auténtica bendición en un encuentro directo con el cielo, a través del esfuerzo, el llanto y la constancia. Y ese encuentro transformó su vida para siempre. Tal vez tú también te has estado escapando, esquivando tu historia, evadiendo elecciones que hiciste, dolor que infligiste o que te infligieron, huyendo de tu propia esencia. Sin embargo, en esta madrugada, el Espíritu te aguarda en ese río espiritual, en ese espacio donde podrás estar a solas con Él. Jesús anhela pelear a tu lado, no con la intención de hacerte daño, sino para otorgarte bendiciones, no para lastimarte, sino para transformar tu identidad. Existen compromisos que permanecen en espera porque todavía no has alcanzado la preparación necesaria para asumirlos. Existen bendiciones que solo se manifestarán cuando tu alma se entregue por completo. Jacob creía que su principal conflicto era con Esaú. Sin embargo, su verdadera batalla era interna y espiritual, relacionada con su identidad. Esa lucha se resolvió en una madrugada. Esta palabra de hoy trasciende una simple narración. Se convierte en una profecía que se manifiesta en tu existencia. Te están convocando a esa batalla sagrada, a ese encuentro que, aunque pueda ser doloroso, te llevará a una transformación. Quizás te deje una marca, pero también inaugurará una nueva etapa en tu vida. Jesús te aguarda hasta que salga el sol. Él persiste y no se da por vencido. Y no permitas que esta noche sea igual a las que han pasado. No dejes ir esta palabra. No abandones esta promesa. A pesar de que te sientas exhausto y sientas que tus energías se han agotado, exprésale como lo hizo Jacob. No me soltarás hasta que me otorgues tu bendición. Te animo a que dejes en los comentarios esta poderosa frase: no te dejaré ir. Jesús. Eleva tu oración nocturna con toda tu devoción. Sostén el manto del Maestro con firmeza y no lo dejes ir hasta que la transformación se haga evidente en ti. Si aún no has pulsado el botón de me gusta en este video, te invito a hacerlo en este instante, ya que ese simple gesto ayuda a propagar esta noble causa a otros corazones que igualmente buscan una renovada identidad en Jesús. Jacob peleó durante toda la noche, pero al final obtuvo una bendición que le acompañaría por el resto de su vida. Esta podría ser tu noche. Este podría ser tu nuevo nombre. Esta podría ser la madrugada en la que todo se transforma. El salmista se despertaba al amanecer para encontrar a Dios. Salmos capítulo 5, versículo 3.
en la quietud de la noche, te presento mi oración. Señor, desde el amanecer, mis pensamientos se dirigen hacia ti, esperando en tu fidelidad y guía. Jehová, al amanecer escucharás mi clamor. Por la mañana estaré ante ti y aguardaré. Salmos capítulo 5, versículo 3. En la noche elevo mi oración, esperando con fervor tu respuesta. Señor, existen oraciones que surgen no del temor ni del sufrimiento, sino del amor profundo. Una forma de indagar que no nace de la angustia, sino de un anhelo profundo. Y eso era lo que poseía el salmista David. No solo elevaba mis oraciones en momentos de necesidad, no solo lo buscaba en los momentos de crisis. Él solía llegar cada amanecer, antes de que el sol asomara, antes de que la confusión del día iniciara. Su espíritu ya se hallaba alerta y en conexión con lo divino. ¿Y cuál era la labor específica de David? Lo expresa con una ternura asombrosa. Mañana me acercaré a ti y permaneceré a la espera. Él no solo se expresaba, sino que también aguardaba. ¡Qué manifestación de fe tan intensa! ¡Qué hermosa entrega de confianza! Esperar en Dios nunca es un desperdicio de tiempo. Es una forma de mostrar la confianza en su lealtad, de apreciar sus palabras y de entender que cada súplica encuentra su eco. En un mundo que avanza velozmente, donde la urgencia y la prisa dominan, y las almas son arrastradas por compromisos y alertas, David nos invita a hacer una pausa. Nos recuerda la importancia de buscar a Jesús antes que a cualquier otra cosa, de presentar nuestra vida ante Él como una ofrenda diaria, un sacrificio de amor hecho de manera voluntaria. Numerosos anhelan disfrutar de un día pleno de tranquilidad. Sin embargo, no se acercan a Jesús en la mañana con un espíritu sereno. Desean hacer elecciones acertadas, pero no se dirigen al que tiene conocimiento del desenlace desde el inicio. Desean que Dios proteja su andar. Sin embargo, no le confían el sendero. ¿Cómo podemos anhelar la guía divina si primero no hemos dispuesto nuestros oídos para escuchar? David fue un monarca. Cargaba con grandes responsabilidades. Miles de individuos contaban con su apoyo, y a pesar de eso, optaba por iniciar su jornada en comunión con Dios. No es eso, esclarecedor. Nos revela que a medida que aumenta la carga, es necesario iniciar la búsqueda con mayor antelación. No es cuestión de disponer de tiempo, sino de encontrar la manera de crear ese tiempo. Cuando comprendes que todo lo que realmente necesitas proviene de Jesús, lo conviertes en tu prioridad al buscarlo. Sin embargo, existe algo que va más allá. El salmista no afirmaba: «En la mañana me apareceré y recibiré». Él comentaba: «Haré mi presentación y permaneceré a la espera». La espera es un acto de fe, un gesto de rendición, y especialmente en las primeras horas del día, es un acto de amor. Solo espera aquel que tiene confianza, quien aprecia lo que está por llegar más que lo que posee en este momento. Solo aguarda quien entiende que la palabra de Jesús supera 1000 respuestas humanas. Amado oyente, ¿a qué hora entregas tu existencia ante Jesús? ¿Es lo primero que realizas al comenzar el día o es una actividad que intentas incluir cuando te queda tiempo libre? El salmista no se dedicaba a buscar a Dios en sus momentos de posibilidad. Lo realizaba porque era consciente de que no podía hacerlo sin su presencia. Oración nocturna. Y hay algo adicional. Cada noche que eliges dedicar un tiempo a la oración, no se trata de un mero hábito, sino de un acto con profundo significado. Estás expresando: Jesús, antes de que amanezca, yo elevo mi voz en oración. Es como si tu espíritu exclamara: Señor, deseo que mi jornada inicie desde el cielo, no desde la tierra.
es una forma de conectar tu corazón con el reino antes de enfrentar las adversidades del mundo. Esta noche, el Espíritu Santo te invita a cultivar esta disciplina de amor. Es esencial que antes de tomar decisiones, de entablar conversaciones o de escuchar noticias, presentes tu vida ante Jesús. Solo aquellos que han compartido momentos íntimos con Él tienen la capacidad de avanzar en triunfo en lo que se puede ver. Si deseas iniciar tus mañanas al igual que David, te invito a dejar esta frase en los comentarios. Esta noche elevaré mis oraciones a Jesús. Reza con dedicación en la noche. Comprométete a ella y si este video resuena contigo, dale un like. Si consideras que esta palabra tiene el poder de inspirar a otros a iniciar sus mañanas con un cielo despejado. Muchas personas no comprenden la razón por la cual sus jornadas parecen tan cargadas. ¿Por qué la tranquilidad se les escapa con facilidad? ¿Y por qué no logran escuchar la voz de Dios? Y la respuesta podría hallarse en que ya no se presentan ante Él. No te conviertas en uno de ellos. Esta noche, Jesús te aguarda con la misma dedicación con la que lo hacía con David cada amanecer. Él anhela escuchar tus palabras, orientarte en tu camino y colmar tu espíritu de paz. A la medianoche, la prisión vibró. Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. En medio de la noche, mientras oraban y cantaban himnos, los prisioneros escuchaban atentamente. De repente, se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo todas las puertas y rompiendo las cadenas de los prisioneros. Sin embargo, a la hora de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, entonaban cantos de alabanza a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. De repente, un poderoso temblor de tierra ocurrió, de modo que los fundamentos de la prisión temblaron y, en un instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de cada uno se liberaron. Hechos, capítulo 16, versículo 25 y 26. En medio de la noche, mientras los prisioneros oraban y cantaban himnos, un gran terremoto sacudió la cárcel, haciendo que se abrieran todas las puertas y se soltaran las cadenas de todos. Puedes visualizarte en una prisión con el cuerpo marcado por las heridas, los pies atrapados en un cepo, la espalda castigada por la injusticia. Y aún así, en vez de sumergirte en la tristeza, alzar tus manos y entonar un canto a Jesús. Así actuaron Pablo y Silas. Lo que sucedió a continuación fue algo extraordinario. El firmamento no se expresó a través de palabras, sino que lo hizo mediante un sismo. No se trató de un sentimiento, ni de una imagen. Fue un verdadero estremecimiento, tangible e indiscutible. Las puertas se despliegan, las ataduras se quiebran y todo inicia a la medianoche. La medianoche simboliza diversas significaciones. El instante más tenebroso de la jornada, cuando la mayoría se encuentra en un profundo sueño. Ese momento en el que el silencio puede ser abrumador o la esencia interior más estruendosa. Sin embargo, también actúa como un nexo entre el pasado y el futuro, entre lo que ya fue y lo que está por llegar. Y fue en ese momento que Pablo y Silas optaron por rendir culto. No fue una respuesta instintiva. No hay quien rinda culto tras haber sido golpeado sin razón. Nadie entona canciones tras haber sido detenido por actuar con bondad, salvo que se reciba una iluminación. A menos que se comprenda que mi adoración no se basa en lo que observo, sino en lo que confío. Y eso es lo que debemos tener presente, tú y yo. Nuestras cadenas pueden romperse si optamos por orar y rendirnos en adoración, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Observa que no se menciona el clamor angustioso. No se menciona que Pablo y Silas elevaron sus voces en busca de liberación. No pidieron justicia.
Ellos elevaron sus plegarias y entonaron canciones, y eso bastó para sacudir las bases del sitio. Donde existe una verdadera adoración, el cielo se manifiesta. En la oscuridad de la noche, cuando la angustia se siente más intensa, la fe en la oración permite que Jesús se manifieste. Él no necesita que todo esté en orden para expresarse. En realidad, a menudo se hace más evidente en los momentos difíciles. Quizás también experimentas la sensación de estar atrapado, no en un lugar físico, sino en una prisión emocional, espiritual o mental. Es posible que te sientas prisionero de tus inquietudes, temores, obligaciones financieras y recuerdos que te atormentan al caer la noche. Es posible que experimentes la sensación de estar en un callejón sin salida, como si fuera la medianoche de tu espíritu. Sin embargo, te comparto esta realidad. Las prisiones más sombrías pueden transformarse en santuarios cuando decides elevar tu voz hacia lo divino. Cantar se vuelve sencillo cuando todo marcha de la mejor manera. ¿Te ha ocurrido alguna vez levantarte en plena noche con el corazón agitado, como si algo, sin poder identificar qué, te estuviera invitando a dejar la cama? ¿Alguna vez has experimentado que en la quietud total de la noche se oye una voz delicada, ajena a este mundo, que llama tu nombre, instándote a pausar, a prestar atención y a elevar una oración? ¿Y si ese instante, esa inquietud, no fuera simplemente una coincidencia, sino un encuentro divino? ¿Qué pensarías si te revelara que existe una oración, una única oración que está cambiando vidas en la noche, liberando ataduras, brindando sanación, restaurando hogares y abriendo las puertas a bendiciones que estaban atrapadas? ¿Y si te compartiera que esta frase podría ser la clave para acceder a lo que has anhelado durante tanto tiempo? Imagina que el cielo ha estado aguardando este instante, esta elección, este video, para derramar algo renovador en tu existencia. Hoy, en este preciso momento, te encuentras a punto de desvelar un secreto que pocos conocen, un enigma que el Espíritu Santo está manifestando a aquellos que están alertas, a los que se levantan cuando el resto descansa, a los que comprenden que hay una batalla espiritual que solo se puede conquistar en la madrugada. Son numerosos quienes conocen la práctica de orar al amanecer o antes de dormir. Sin embargo, son contados aquellos que han descubierto la importancia de buscar a Jesús en la penumbra de la noche, en esos momentos en que el silencio envuelve al mundo y el alma se revela en su esencia más pura. Es en ese lugar donde se quiebran las ataduras que no se ven. Es en ese lugar donde Jesús se manifiesta con mayor fuerza. Es en ese lugar donde la plegaria no solo se oye, sino que también se contesta. Esta no es una frase habitual, sino una que evoca lo extraordinario. Quizás sientes que tus palabras no están siendo atendidas. Quizás has percibido que el cielo permanece en calma. Pero, ¿y si aún no has comprendido cuándo es el instante en que Jesús desea comunicarse contigo? Tal vez has estado llamando a las puertas adecuadas, pero en el momento inapropiado, la madrugada, ese periodo en el que la mayoría descansa, podría ser tu ocasión para conectar con aquel que jamás reposa. Jesús aguarda en la penumbra. En este video exploraremos un viaje espiritual significativo que te mostrará la importancia y la urgencia de la oración nocturna. Nos adentraremos en relatos bíblicos ocultos en la Escritura que nos revelan que las victorias más significativas, las revelaciones más nítidas y las respuestas más contundentes surgieron cuando alguien optó por abandonar su descanso y arrodillarse en oración mientras los demás dormían. Descubrirás cómo la noche puede convertirse en un momento en el que lo inalcanzable comienza a actuar y cómo una oración sencilla puede generar un gran impacto en el ámbito espiritual. Esta noche, Jesús desea comunicarse contigo.
no como una idea abstracta ni como un dogma religioso, sino como una persona auténtica, viva y cercana. Él se encuentra presente en este video, así como en estas palabras. Si optas por acompañarme hasta el final, tal vez descubras algo que transforme tu vida de manera permanente. Quizás esta noche sea la última en la que sientas angustia, temor y ese vacío en tu interior. Es posible que hoy logres comprender que Jesús realmente responde, y lo hace a aquellos que lo buscan con sinceridad. Antes de iniciar, me gustaría saber desde qué lugar del mundo te encuentras. ¿En qué parte estás recibiendo este mensaje? Deja tu comentario aquí abajo. Tu presencia es un claro reflejo de cómo Jesús está llegando a los corazones en cada rincón. Y esta comunidad es mucho más extensa de lo que puedes pensar. Y ahora, realiza una oración para la noche. La expresión Jesús me espera en la madrugada evoca una profunda conexión espiritual en momentos de quietud nocturna. Es un recordatorio de que, en la tranquilidad de la noche, encontramos un espacio propicio para la oración y la reflexión, donde la presencia divina se hace palpable y nos brinda consuelo y guía. No se trata únicamente de una observación, sino de una manifestación de fe, una afirmación de dedicación. Cada vez que alguien pronuncia esa oración, se conecta a una red espiritual de individuos que están siendo guiados por el Espíritu hacia un propósito superior. Asimismo, al pulsar el botón de me gusta en este video, contribuirás a que YouTube lo difunda a un mayor número de personas que, al igual que tú, están en busca de una señal, una palabra o una esperanza. Estás colaborando en la propagación del mensaje de Jesús. Te congratulo por tu presencia en este momento, por no haber desoído el llamado y por haber tomado este acto de fe. Numerosas personas llegan a este canal en busca de respuestas que no han hallado en ningún otro sitio. Hay quienes no cuentan con una iglesia a la vuelta de la esquina. Otros carecen de compañía para orar. Pero tu presencia aquí dice mucho sobre ti. Aseguras que aún mantienes la fe, que sigues en la búsqueda y que la esperanza sigue viva en ti. Y eso, estimado oyente, es lo que el Señor requiere para iniciar su obra, un corazón abierto y dispuesto. Por esta razón, antes de iniciar el estudio, me gustaría invitarte a reflexionar sobre la frase que utilizamos al comienzo de cada uno de nuestros encuentros. Paz en Cristo. Querido Dios, al caer la noche, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud. Te agradecemos por el día que ha pasado y por todas las bendiciones que nos has otorgado. Te pedimos que nos protejas mientras dormimos, que nos des serenidad y que nos guíes en nuestros sueños. Que tu amor nos envuelva y nos dé la paz que solo tú puedes ofrecer. Amén. Esta oración trasciende lo habitual. Se convierte en un estandarte, en un alistamiento del Espíritu, en una forma de expresar: estoy preparado. Señor, háblame. Y ofrece una oración nocturna, la oración de la noche que compartimos hoy, esa que pocos anticipan. Podría ser la clave precisa que buscas para abrir la puerta a una bendición en tu vida. ¿Por qué perderse una ocasión como esta? Permanece hasta el cierre. El Espíritu Santo actúa incluso en los instantes finales. Jesús no te ha traído a este lugar por mera coincidencia. Prepárate, porque en breves momentos comenzaremos una oración nocturna que podría transformar significativamente tu vida espiritual. Adentrémonos en la esencia de la palabra. Abriremos las puertas que permanecían cerradas. Hoy en la madrugada, proclamaremos que este momento no será uno más, sino el inicio de una nueva narrativa junto a ti y Jesús. Jesús se dedicaba a la oración en las primeras horas de la noche. Marcos capítulo 1, versículo 35. En la madrugada, antes de que amaneciera, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar.
Al amanecer, cuando aún reinaba la oscuridad, se dirigió a un lugar solitario para dedicarse a la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35. En la madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar. Al reflexionar sobre Jesús, surgen imágenes de milagros, de mensajes que cambiaban vidas, de multitudes que lo seguían y de la manifestación del poder divino en cada uno de sus pasos. Sin embargo, tras todo lo que se manifestaba, tras la fuerza que hacía temblar a los demonios y curaba a los enfermos, existía algo más personal, más profundo y más callado. Existían noches de oración, madrugadas en las que Jesús, el Hijo del Dios Eterno, optaba por levantarse antes de que el sol comenzara a asomarse. Se apartaba de la multitud y del bullicio, anhelando la calma y un espacio solitario donde pudiera elevar sus plegarias en la oscuridad de la noche. ¿No te resulta asombroso? El propio Jesús, el Verbo encarnado, experimentaba la urgencia de rezar durante la noche. Aquel que dominaba los elementos, quien multiplicaba los panes y devolvía la vida a los muertos, no se permitía iniciar el día sin antes haber pasado un tiempo a solas con el Padre. Y ahora te pregunto, si Jesús consideraba importante orar en la madrugada, ¿cuánto más deberías hacerlo tú? No nos referimos únicamente a una práctica espiritual o a una tradición devota. Estamos discutiendo una táctica celestial. Jesús era consciente de que el día venía cargado de exigencias, enfrentamientos, obstáculos y sorpresas. Era consciente de que para avanzar en el centro de la voluntad del Padre debía iniciar en el silencio, en la conexión profunda, en la cercanía, en ese lugar donde la voz divina resuena con mayor claridad al silenciar todo lo demás. Numerosas personas que están observando este video han estado enfrentando luchas, tanto evidentes como ocultas. Hay quienes han estado batallando con pensamientos confusos, con una melancolía persistente y con un desgaste emocional que no logran definir. Algunos han observado cómo sus proyectos se paralizan, cómo sus vínculos se enfrían y cómo su confianza se desmorona sin una causa evidente. Y si la solución se encontrara en el ejemplo que Jesús nos dejó, y si lo que realmente se necesita no es un incremento en la actividad o en el esfuerzo humano, sino más horas de la madrugada y más oración en secreto. Jesús no aguardaba a que las crisis lo sorprendieran para retirarse a orar. Él avanzaba con rapidez. Y ese es uno de los más grandes secretos que deseo que mantengas en tu corazón esta noche. La oración nocturna no solo actúa como un refugio, sino que también se convierte en una herramienta de defensa anticipada. Es un modo de alistarte para lo que está por venir. Es un modo de adornar tu espíritu antes de que las sombras busquen atraparte. Marcos capítulo 1, versículo 35. En la madrugada, antes de que amaneciera, se levantó y salió a un lugar apartado para orar. No se trata únicamente de un relato de la vida de Jesús, sino de una invitación íntima dirigida a ti. Hoy, el Espíritu Santo anhela que experimentes una conexión con Jesús que nunca has tenido previamente. Sin embargo, este profundo vínculo no se logra a través de prácticas sin sentido ni de oraciones mecánicas antes de dormir. Ese estado se logra al seguir el ejemplo de lo que hizo Jesús: alejarte, despertarte antes de que el bullicio del mundo empiece. Encuentra ese espacio vacío, ese pequeño lugar en tu hogar, esa parte de tu habitación y permítete un momento de soledad con Él. Y no me malinterpretes, no es cuestión de hacerlo por deber, sino por amor. Jesús se despertaba al amanecer, no por obligación, sino por el deseo de estar en comunión con el Padre. Era su gozo, era lo que lo impulsaba. Y al iniciar tu búsqueda de Jesús desde esa perspectiva, no por rutina,
sino impulsado por amor. Comienza a ocurrir algo extraordinario. Tu espíritu se armoniza, tus ideas se purifican, tus sentimientos encuentran su lugar y tu jornada inicia de manera diferente. Comienza desde lo más elevado. Quizás has experimentado que tus jornadas se convierten en un ciclo monótono, que te levantas sin dirección y que todo parece llevar un peso abrumador. Y si comienzas el día sintiéndote distante, Jesús siempre iniciaba sus momentos de oración en conexión. Él comprendía que una palabra del Padre antes de que saliera el sol podría transformar un día sin propósito en uno lleno de bendiciones. Esta noche, el Señor te convoca, a ti en particular, no a aquellos que son perfectos ni a quienes ya han alcanzado una vida espiritual sin fallos. Te habla a ti que estás en la batalla, a ti que percibes que tus plegarias no llegan más allá del techo, a ti que has estado aguardando una señal para iniciar algo nuevo. Esta es la señal de la noche. Esta es la invocación nocturna. Jesús se dedicaba a la oración en las primeras horas del día, y hoy es un buen momento para que tú también inicies este hábito. Te invito a que realices una oración ahora mismo, en este instante. Reflexiona sobre esta oración. Anhelo elevar mis oraciones de la misma manera que lo hacía Jesús durante la noche. La oración de la noche se convierte en un acto de fe, una manifestación de nuestra confianza en lo divino. Al caer la noche, elevo mi voz en plegaria, entregando mis pensamientos y deseos a aquel que guía mi camino. Con cada palabra, reafirmo mi esperanza y mi entrega, sabiendo que en la oscuridad siempre hay luz. Ignoras cuántas vidas pueden ser impactadas al leer tu mensaje. Y recuerda que al darle me gusta a este video, estarás contribuyendo a que más corazones anhelantes descubran este mensaje y quizás, por primera vez, encuentren su amanecer con Jesús. Recuerda lo siguiente: el misterio de Jesús residía en lo que no se ve, y lo que no se ve se edifica a través de la oración nocturna. No aguardes a que la tempestad se presente para encontrar un lugar seguro. Comienza a buscar a Jesús en las primeras horas del día, tal como Él lo hacía, y notarás cómo el cielo comienza a alinearse a tu favor. La súplica de Ana. Oración de la noche basada en 1 Samuel capítulo 19 versículo 18. Señor, en esta noche me acerco a ti con un corazón agradecido. Así como David encontró refugio en tu presencia, yo busco tu paz y protección. Te pido que me guíes en mis sueños y me des la fortaleza para enfrentar un nuevo día. Que tu luz ilumine mi camino y que siempre sienta tu amor a mi lado. Amén. Ana no contaba con descendencia. Su espíritu se sentía lastimado, su corazón roto. Y mientras otros disfrutaban de su comida y bebida en el templo, ella se levantó y se dirigió sola al altar. En el templo de Jehová, ella entregó su alma con una pasión tan profunda que el sacerdote Elí llegó a creer que había bebido en exceso. Sin embargo, no. Ana no se encontraba influenciada por el vino, sino que llevaba consigo la carga del sufrimiento y el anhelo. Su plegaria nocturna fue tan profunda, tan callada y tan intensa que únicamente se podían ver sus labios en movimiento. Y fue en ese instante que el firmamento se iluminó durante la penumbra del espíritu. Ese momento en que nadie parece comprenderte, donde todo se siente en vano, donde las palabras se enredan y el corazón sufre más de lo que puede aguantar. Es precisamente ahí donde surge el grito que transforma el destino. Y así fue como Ana procedió. Elevó su voz, pero no fue un grito común. Ella no solo solicitó un hijo, ella solicitó una liberación en su oración nocturna. Ana deseaba que su voz fuera oída. Anhelaba ser recordada y buscaba que su dolor encontrara un significado perdurable.
¿Cuántas veces has experimentado esa sensación en medio de gente que no capta tu sufrimiento, llevando en el alma un peso que resulta difícil de expresar? ¿Te has encontrado en ese sitio donde el espíritu parece clamar con más intensidad que las palabras? Así que estás familiarizado con el grito de Ana. Y si comprendes ese grito, entonces también puedes llegar a entender el milagro. Ana no se restringió a hacer una sola oración por la noche. No presentó una oración apresurada antes de quedarse dormido. Ella se puso de pie con determinación. Se dirigió a un sitio concreto y allí no retuvo nada en su interior. Lo expresó. Entregó su ser por completo. Y fue en ese momento cuando todo dio un giro. El sacerdote Elí no prestó atención a su plegaria. Sin embargo, Dios sí la oyó. Ella fue juzgada por Elí. Sin embargo, Dios le otorgó su justicia. Y al levantarse Ana del altar, su expresión había cambiado por completo. El pasaje menciona que no estaba más afligido, pero es importante notar que aún no contaba con el niño. Aún no había experimentado el milagro. Lo que realmente se transformó no fue el contexto externo, sino su mundo interno. Y cuando el espíritu se transforma, todo lo que lo rodea empieza a transformarse igualmente. Este fragmento revela que la verdadera fuerza de la oración no radica en el volumen de nuestras palabras ni en el conocimiento que tengamos sobre cómo expresarlas. Se encuentra en el momento en que hacemos la entrega. Ana ofreció su sufrimiento, pero a la vez entregó su porvenir. Se dirigió al Señor y le expresó: «Si me concedieras un hijo, te lo entregaría de vuelta». ¡Qué asombroso! Ana no solicitaba únicamente para sí misma. Ella elevaba sus plegarias en la noche, deseando honrar a Dios con lo que estaba por venir. Y aquí te ofrezco una llave espiritual. Tu súplica adquiere mayor fuerza cuando lo que solicitas está imbuido de un propósito eterno. Cuando dejas de enfocarte únicamente en recibir bendiciones y comienzas a anhelar ser un instrumento de ellas, ¿qué te motiva a desear ese milagro? ¿Qué te motiva a postularte para ese empleo, esa salud, esa cena? ¿Es únicamente para tu consuelo o también para que Jesús reciba gloria a través de ti? Ana gritó con el corazón destrozado, pero se erguió con la fuerza de una mujer visionaria, ya que su hijo Samuel no fue simplemente un obsequio, fue un profeta y un medio para influir en generaciones futuras. Y todo comenzó con un grito aislado, una súplica que los humanos interpretaron de manera errónea, pero que fue completamente entendida por Dios. Quizás tú también debas buscar un espacio sagrado, aunque sea en el rincón de tu habitación, y abrir tu corazón sin reservas en la oscuridad de la noche. Quizás sea necesario que reces sin preocuparte por la comprensión de los demás, ya que cuando elevas tus oraciones con sinceridad, Jesús escucha desde lo alto. Y en esta noche, mientras te encuentras en este lugar, el Espíritu Santo aviva en tu interior ese mismo espíritu de súplica. Él te invita a orar en la noche como Ana, a rendirlo todo, a soltar el sufrimiento que llevas dentro y ofrecerlo en el altar. Además, te invito a que te comprometas a recordar a Jesús cuando el milagro se presente y a utilizar ese milagro para glorificarlo. Es posible que, al igual que Ana, aún no reconozcas el milagro que llevas dentro, pero si elevas tus oraciones con sinceridad, si ofreces tu ser sin reservas, te garantizo que algo especial sucederá. Tu semblante se transformará, tu aflicción desaparecerá y el firmamento se alterará. Jesús observa el corazón herido y nunca lo rechaza. Esta noche te invito a que medites. ¿Te sientes llamado a orar no solo por una transformación, sino también por un propósito? ¿Te animas a expresar a Jesús: si me ofreces esto, ¿será para ti? Si tu respuesta es afirmativa,
te animo a que dejes en los comentarios la frase «Mi oración tiene un propósito eterno». Exprésalo con confianza, redáctalo con fuerza y no olvides darle un me gusta a este video, ya que eso también contribuye a la evangelización. Estás brindando apoyo a quienes, al igual que Ana, experimentan soledad y falta de expresión, ayudándoles a reconocer que hay un Jesús que presta atención, aun cuando parece que nadie más lo hace. El asombroso cambio en la vida de Ana se inició con una oración honesta en medio de su sufrimiento nocturno. El tuyo puede iniciar esta noche. La oración nocturna a la divinidad. En la noche, mientras Samuel servía al Señor, la palabra de Dios era escasa y las visiones no eran frecuentes. Jehová hizo un llamado a Samuel, quien respondió: «Aquí estoy». En la noche, cuando todo está en calma, escuchamos la voz de Dios que nos llama, como en 1 Samuel capítulo 3 versículo 4. Es un momento propicio para elevar nuestras oraciones y buscar su guía en la oscuridad. Existen noches que son diferentes a todas las otras. Noches en las que el espíritu se encuentra tan vulnerable que el más leve murmullo resuena como un clamor en el pecho. Noches en las que el Espíritu Santo empieza a actuar de manera sutil, imprevista y enigmática. En una noche como esta, un pequeño llamado Samuel tuvo su primer encuentro con la voz de Dios. No se trató de un sonido atronador, ni de relámpagos que iluminaban el cielo, ni de una visión brillante. Fue un susurro tierno, claro y muy íntimo. Samuel no logró comprender. Al comienzo, creyó que era Elí el que lo estaba llamando. Se acercó a él en 3 ocasiones, lleno de confusión, sin darse cuenta de que el cielo lo había elegido para escuchar su mensaje. Y Elí, tras acumular años de vivencias y agotamiento, necesitó tiempo para darse cuenta de lo que sucedía. Sin embargo, al comprenderlo, le impartió una enseñanza que transformaría la existencia de Samuel para siempre. Si él te vuelve a llamar, responde. Comunica con Jehová, ya que tu siervo está escuchando. Imagina que Jesús intenta comunicarse contigo durante la noche, pero tú te encuentras persiguiendo las voces erróneas. Y si las preocupaciones que experimentas, esos pensamientos que surgen cuando los demás descansan, no son simplemente insomnio, sino una invocación divina. Samuel se encontraba en un momento de reflexión, sin estar enfocado en una solicitud específica. Él se encontraba a la disposición, reposando junto al arca de la alianza, habitando en la morada del Señor. Carecía de experiencia. Sin embargo, estaba dispuesto a aprender. Aún carecía de sabiduría. Sin embargo, poseía una gran sensibilidad. Y eso es todo lo que Jesús requiere para iniciar algo significativo en tu vida. Un corazón dispuesto. El Señor no decidió comunicarse con el sacerdote Elí ni con sus hijos, quienes habían caído en la corrupción. Seleccionó a un pequeño, un ser que aún no había experimentado mucho en la vida, pero que poseía un alma pura. Alguien sin reconocimientos, pero con la disposición de escuchar. Esto nos brinda una lección significativa. La voz divina no se revela a los más eruditos, sino a aquellos con mayor sensibilidad, a los que permanecen alertas, incluso en el descanso, a quienes saben pronunciar. Habla, Señor, que estoy escuchando. ¿Cuántas ocasiones has anhelado percibir la voz de Dios de manera nítida? ¿Cuántas veces has implorado por una señal, una afirmación, una palabra que te oriente en la oscuridad? Quizás no la hayas escuchado debido al bullicio diurno, ya que muchas voces luchan por captar tu atención. Sin embargo, al caer la noche, cuando reina el silencio, cuando el teléfono no emite sonido, cuando los mensajes cesan y el mundo se sumerge en el sueño, es en ese instante cuando Jesús hace su llamado,
cuando su susurro se escucha y su voz se hace clara. Y presta atención, la voz de Dios no solo convoca, sino que también impulsa un propósito. Samuel no solo escuchó la voz de Dios. Desde esa noche, su existencia dio un giro. Se transformó en el mensajero que conduciría a Israel, el encargado de consagrar a los monarcas, el que establecería la conexión entre lo divino y lo terrenal. La historia inició con una llamada en la oscuridad, donde se escuchó el nombre de Samuel, seguido de una respuesta: aquí estoy. Esta oración nocturna es igualmente para ti. Este video no está frente a ti por azar. No estás leyendo estas líneas solo por simple curiosidad. Esta es una oración nocturna. Jesús te llama en la oscuridad, no con la intención de incomodarte, sino para comunicarse contigo, no para romper tu sueño, sino para ofrecerte un verdadero reposo. Él anhela que aprendas a prestar atención a su palabra, pero es esencial que estés preparado para responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quizás, al igual que Samuel, estés atravesando un momento en tu vida en el que hay muchas cosas que no logras entender. Quizás no estés familiarizado con la manera de orar, ni de escuchar, ni de discernir. No te angusties. Dios no se interesa en la perfección, sino en aquellos que están dispuestos, y tú eres uno de ellos. Solo es necesario que te acerques al arca, a su presencia, y pronuncies: aquí estoy, Señor. Oración de la noche. Hoy deseo invitarte a que realices una oración nocturna de fe. Reflexiona sobre esta oración en la sección de comentarios. Habla, Señor, que tu siervo está atento a tu voz. Rezo nocturno. En la quietud de la noche, alzo mi voz en oración, buscando la luz divina que guía mis pasos. Que cada estrella en el cielo sea testigo de mis anhelos y mis súplicas. Te agradezco, oh Creador, por las bendiciones del día y pido tu protección mientras la oscuridad nos envuelve. Que mi espíritu encuentre paz en tu presencia y que la serenidad de esta noche llene mi corazón. Amén. Conviértelo en una llave que desbloquea tu alma para escuchar el susurro celestial. Y si todavía no lo has hecho, no olvides darle un me gusta al video. Al llevar a cabo esa acción, contribuirás a que este mensaje alcance a otros Samuels que aún no son conscientes de que Dios les está extendiendo su llamado. Te unirás al proceso de iluminación espiritual de numerosas almas. No olvides esto. Jesús no eleva la voz, Jesús no fuerza, Jesús invita, y únicamente aquellos que permanecen alertas durante la noche pueden oírlo. Que esta noche sea el comienzo de tu preparación para reconocer su voz, porque quien escucha a Jesús transforma su vida para siempre. Jacob pelea con el ángel hasta que llega el alba. Génesis capítulo 32, versículos 24 y 30. En la oscuridad de la noche, Jacob se quedó solo, y allí luchó con un ser misterioso hasta el amanecer. Al final de la contienda, el desconocido le dijo que no podría ser vencido y lo bendijo. Jacob, al darse cuenta de la importancia del encuentro, llamó a ese lugar Peniel, porque había visto a Dios cara a cara y había sobrevivido. De esta manera, Jacob se encontró a solas y contiende con un hombre hasta que comenzaba a amanecer. Génesis capítulo 32, versículo 24. Oremos en esta noche, buscando la guía y la fortaleza divina. Que en la oscuridad, nuestras almas encuentren luz y paz. Amén. Existen instantes en la vida donde simplemente rezar no es suficiente. Es fundamental perseverar en la oración nocturna. No estoy hablando de un enfrentamiento físico ni de un debate verbal, sino de una batalla interna del espíritu.
una batalla del alma donde el corazón se entrega, mientras que los brazos del espíritu se aferra con firmeza a un único propósito. No te soltaré hasta que me des tu bendición. Jacob no encontraba tranquilidad. Durante años había estado escapando, cargando con el peso de su historia, de sus mentiras y del significado de su nombre, que era un reflejo de quien lo había creado. Había alcanzado numerosos logros, es cierto, pero todavía le faltaba lo esencial: la paz con Dios y consigo mismo. Y justo antes de volver a ver a su hermano Esaú, consciente de que ese encuentro podría poner en peligro su vida, Jacob se aisló. Observó a todos al otro lado del río mientras él permanecía en la penumbra, en el sosiego, en el límite de un amanecer que sería singular. Y fue en ese momento que un hombre, un ser celestial, se presentó ante ella y dio inicio a una contienda ferviente, sin tregua, sin palabras amables, sin rituales sagrados, una lucha que se prolongó hasta el amanecer. ¡Qué poderosa imagen! Un hombre que se enfrenta a lo sobrenatural, un espíritu angustiado luchando contra el cielo, un corazón que ya no soporta pasar un día más sin una auténtica transformación. Estimado oyente, hay noches que invitan a la reflexión en lugar de al descanso. Existen noches en las que el Espíritu Santo establece un terreno de lucha espiritual. Hay aspectos en la vida que solo se logran cuando decides aferrarte a Jesús, sin soltarlo, hasta que experimentes una transformación en tu interior. Jacob peleó hasta que salió el sol y, al ver el hombre que no podía vencerlo, lo tocó en la cadera, causándole una dislocación. ¿Por qué? A menudo, la auténtica bendición se presenta con una huella. Jacob emergió de esa noche no solo con bendiciones, sino también con una huella imborrable. Jamás podría andar de la misma manera. Cuando experimentas un encuentro profundo con Jesús durante la noche, tu forma de andar cambia para siempre. En esa madrugada, Jacob obtuvo un regalo invaluable, un nuevo nombre. Dejó atrás su identidad como Jacob, el que engañaba y se escapaba, aquel que tomaba lo que quería por su propia cuenta. Ahora se transforma en Israel, el que se enfrenta a Dios y triunfa. ¡Qué maravilloso enigma! El mismo que logró engañar a su padre para obtener una bendición que no era verdadera, ahora recibe una auténtica bendición en un encuentro directo con el cielo, a través del esfuerzo, el llanto y la constancia. Y ese encuentro transformó su vida para siempre. Tal vez tú también te has estado escapando, esquivando tu historia, evadiendo elecciones que hiciste, dolor que infligiste o que te infligieron, huyendo de tu propia esencia. Sin embargo, en esta madrugada, el Espíritu te aguarda en ese río espiritual, en ese espacio donde podrás estar a solas con Él. Jesús anhela pelear a tu lado, no con la intención de hacerte daño, sino para otorgarte bendiciones, no para lastimarte, sino para transformar tu identidad. Existen compromisos que permanecen en espera porque todavía no has alcanzado la preparación necesaria para asumirlos. Existen bendiciones que solo se manifestarán cuando tu alma se entregue por completo. Jacob creía que su principal conflicto era con Esaú. Sin embargo, su verdadera batalla era interna y espiritual, relacionada con su identidad. Esa lucha se resolvió en una madrugada. Esta palabra de hoy trasciende una simple narración. Se convierte en una profecía que se manifiesta en tu existencia. Te están convocando a esa batalla sagrada, a ese encuentro que, aunque pueda ser doloroso, te llevará a una transformación. Quizás te deje una marca, pero también inaugurará una nueva etapa en tu vida. Jesús te aguarda hasta que salga el sol. Él persiste y no se da por vencido.
Y no permitas que esta noche sea igual a las que han pasado. No dejes ir esta palabra. No abandones esta promesa, a pesar de que te sientas exhausto y sientas que tus energías se han agotado. Exprésale como lo hizo Jacob. No me soltarás hasta que me otorgues tu bendición. Te animo a que dejes en los comentarios esta poderosa frase: no te dejaré ir. Jesús, eleva tu oración nocturna con toda tu devoción. Sostén el manto del Maestro con firmeza y no lo dejes ir hasta que la transformación se haga evidente en ti. Si aún no has pulsado el botón de me gusta en este video, te invito a hacerlo en este instante, ya que ese simple gesto ayuda a propagar esta noble causa a otros corazones que igualmente buscan una renovada identidad en Jesús. Jacob peleó durante toda la noche, pero al final obtuvo una bendición que le acompañaría por el resto de su vida. Esta podría ser tu noche. Este podría ser tu nuevo nombre. Esta podría ser la madrugada en la que todo se transforma. El salmista se despertaba al amanecer para encontrar a Dios. Salmos capítulo 5, versículo 3. En la quietud de la noche, te presento mi oración. Señor, desde el amanecer, mis pensamientos se dirigen hacia ti, esperando en tu fidelidad y guía. Jehová, al amanecer escucharás mi clamor. Por la mañana estaré ante ti y aguardaré. Salmos capítulo 5, versículo 3. En la noche elevo mi oración, esperando con fervor tu respuesta. Señor, existen oraciones que surgen no del temor ni del sufrimiento, sino del amor profundo. Una forma de indagar que no nace de la angustia, sino de un anhelo profundo. Y eso era lo que poseía el salmista David. No solo elevaba mis oraciones en momentos de necesidad, no solo lo buscaba en los momentos de crisis. Él solía llegar cada amanecer, antes de que el sol asomara, antes de que la confusión del día iniciara. Su espíritu ya se hallaba alerta y en conexión con lo divino. ¿Y cuál era la labor específica de David? Lo expresa con una ternura asombrosa. Mañana me acercaré a ti y permaneceré a la espera. Él no solo se expresaba, sino que también aguardaba. ¡Qué manifestación de fe tan intensa! ¡Qué hermosa entrega de confianza! Esperar en Dios nunca es un desperdicio de tiempo. Es una forma de mostrar la confianza en su lealtad, de apreciar sus palabras y de entender que cada súplica encuentra su eco. En un mundo que avanza velozmente, donde la urgencia y la prisa dominan, y las almas son arrastradas por compromisos y alertas, David nos invita a hacer una pausa. Nos recuerda la importancia de buscar a Jesús antes que a cualquier otra cosa, de presentar nuestra vida ante Él como una ofrenda diaria, un sacrificio de amor hecho de manera voluntaria. Numerosos anhelan disfrutar de un día pleno de tranquilidad. Sin embargo, no se acercan a Jesús en la mañana con un espíritu sereno. Desean hacer elecciones acertadas, pero no se dirigen al que tiene conocimiento del desenlace desde el inicio. Desean que Dios proteja su andar. Sin embargo, no le confían el sendero. ¿Cómo podemos anhelar la guía divina si primero no hemos dispuesto nuestros oídos para escuchar? David fue un monarca. Cargaba con grandes responsabilidades. Miles de individuos contaban con su apoyo, y a pesar de eso, optaba por iniciar su jornada en comunión con Dios. No es eso, esclarecedor. Nos revela que a medida que aumenta la carga, es necesario iniciar la búsqueda con mayor antelación. No es cuestión de disponer de tiempo, sino de encontrar la manera de crear ese tiempo. Cuando comprendes que todo lo que realmente necesitas proviene de Jesús, lo conviertes en tu prioridad al buscarlo. Sin embargo, existe algo que va más allá. El salmista no afirmaba:
En la mañana me apareceré y recibiré. Él comentaba: haré mi presentación y permaneceré a la espera. La espera es un acto de fe, un gesto de rendición, y especialmente en las primeras horas del día, es un acto de amor. Solo espera aquel que tiene confianza, quien aprecia lo que está por llegar más que lo que posee en este momento. Solo aguarda quien entiende que la palabra de Jesús supera 1000 respuestas humanas. Amado oyente, ¿a qué hora entregas tu existencia ante Jesús? ¿Es lo primero que realizas al comenzar el día o es una actividad que intentas incluir cuando te queda tiempo libre? El salmista no se dedicaba a buscar a Dios en sus momentos de posibilidad. Lo realizaba porque era consciente de que no podía hacerlo sin su presencia. Oración nocturna. Y hay algo adicional. Cada noche que eliges dedicar un tiempo a la oración, no se trata de un mero hábito, sino de un acto con profundo significado. Estás expresando: Jesús, antes de que amanezca, yo elevo mi voz en oración. Es como si tu espíritu exclamara: Señor, deseo que mi jornada inicie desde el cielo, no desde la tierra. Es una forma de conectar tu corazón con el reino antes de enfrentar las adversidades del mundo. Esta noche, el Espíritu Santo te invita a cultivar esta disciplina de amor. Es esencial que antes de tomar decisiones, de entablar conversaciones o de escuchar noticias, presentes tu vida ante Jesús. Solo aquellos que han compartido momentos íntimos con Él tienen la capacidad de avanzar en triunfo en lo que se puede ver. Si deseas iniciar tus mañanas al igual que David, te invito a dejar esta frase en los comentarios: esta noche elevaré mis oraciones a Jesús. Reza con dedicación en la noche. Comprométete a ella y si este video resuena contigo, dale un like. Si consideras que esta palabra tiene el poder de inspirar a otros a iniciar sus mañanas con un cielo despejado. Muchas personas no comprenden la razón por la cual sus jornadas parecen tan cargadas. ¿Por qué la tranquilidad se les escapa con facilidad? ¿Y por qué no logran escuchar la voz de Dios? Y la respuesta podría hallarse en que ya no se presentan ante Él. No te conviertas en uno de ellos. Esta noche, Jesús te aguarda con la misma dedicación con la que lo hacía con David cada amanecer. Él anhela escuchar tus palabras, orientarte en tu camino y colmar tu espíritu de paz. A la medianoche, la prisión vibró. Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. En medio de la noche, mientras oraban y cantaban himnos, los prisioneros escuchaban atentamente. De repente, se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo todas las puertas y rompiendo las cadenas de los prisioneros. Sin embargo, a la hora de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, entonaban cantos de alabanza a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. De repente, un poderoso temblor de tierra ocurrió, de modo que los fundamentos de la prisión temblaron y, en un instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de cada uno se liberaron. Hechos, capítulo 16, versículo 25 y 26. En medio de la noche, mientras los prisioneros oraban y cantaban himnos, un gran terremoto sacudió la cárcel, haciendo que se abrieran todas las puertas y se soltaran las cadenas de todos. Puedes visualizarte en una prisión, con el cuerpo marcado por las heridas, los pies atrapados en un cepo, la espalda castigada por la injusticia. Y aún así, en vez de sumergirte en la tristeza, alzar tus manos y entonar un canto a Jesús. Así actuaron Pablo y Silas. Lo que sucedió a continuación fue algo extraordinario. El firmamento no se expresó a través de palabras, sino que lo hizo mediante un sismo. No se trató de un sentimiento, ni de una imagen. Fue un verdadero estremecimiento, tangible e indiscutible.
Las puertas se despliegan, las ataduras se quiebran y todo inicia a la medianoche. La medianoche simboliza diversas significaciones. El instante más tenebroso de la jornada, cuando la mayoría se encuentra en un profundo sueño. Ese momento en el que el silencio puede ser abrumador o la esencia interior más estruendosa. Sin embargo, también actúa como un nexo entre el pasado y el futuro, entre lo que ya fue y lo que está por llegar. Y fue en ese momento que Pablo y Silas optaron por rendir culto. No fue una respuesta instintiva. No hay quien rinda culto tras haber sido golpeado sin razón. Nadie entona canciones tras haber sido detenido por actuar con bondad, salvo que se reciba una iluminación, a menos que se comprenda que mi adoración no se basa en lo que observo, sino en lo que confío. Y eso es lo que debemos tener presente tú y yo. Nuestras cadenas pueden romperse si optamos por orar y rendirnos en adoración, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Observa que no se menciona el clamor angustioso. No se menciona que Pablo y Silas elevaron sus voces en busca de liberación. No pidieron justicia. Ellos elevaron sus plegarias y entonaron canciones. Y eso bastó para sacudir las bases del sitio. Donde existe una verdadera adoración, el cielo se manifiesta. En la oscuridad de la noche, cuando la angustia se siente más intensa, la fe en la oración permite que Jesús se manifieste. Él no necesita que todo esté en orden para expresarse. En realidad, a menudo se hace más evidente en los momentos difíciles. Quizás también experimentas la sensación de estar atrapado, no en un lugar físico, sino en una prisión emocional, espiritual o mental. Es posible que te sientas prisionero de tus inquietudes, temores, obligaciones financieras y recuerdos que te atormentan al caer la noche. Es posible que experimentes la sensación de estar en un callejón sin salida, como si fuera la medianoche de tu espíritu. Sin embargo, te comparto esta realidad. Las prisiones más sombrías pueden transformarse en santuarios cuando decides elevar tu voz hacia lo divino. Cantar se vuelve sencillo cuando todo marcha de la mejor manera.